Bueno. Buenos días, mi nombre es Michelle Iturbide. Vamos a seguir con lo que son las pláticas de metabolismo y en esta ocasión toca ver sobrepeso y obesidad. Ok, iniciando con el sobrepeso, principalmente vamos a abarcar lo que es la obesidad, pero sobre el sobrepeso vamos a ver las diferentes guías o los diferentes organismos como lo definen. La OMS va a definir que el IMC debe de ser considerado igual o superior a 25 kilogramos por metro cuadrado. Y la OMS sí hace consideraciones especiales en el caso de pacientes pediátricos, en el cual para niños menores de 5 años va a ser el peso para la estatura con más de 2 derivaciones típicas por encima de la mediana establecida, y en el caso de niños de 5 a 19 años es un IMC para la edad con más de una desviación típica por encima de la mediana establecida. Eso pues a nosotros no nos corresponde, pero de todos modos es importante saber que la OMS así lo clasifica. La CDC no hace ningún tipo de diferenciación para niños, solamente establece, y lo mismo que la OMS, que el IMC debe ser igual o superior a 25. Para la obesidad es lo que les comento, que ya hay como más organismos que la definen o que la estudian. En la OMS tenemos que el IMC debe ser superior o igual a 30, y el IMC para la OMS va a ser la medida más útil para calcular tanto sobrepeso y obesidad, porque lo considera que puede ser la misma medida tanto para ambos sexos y adultos en todas las edades. La CDC también marca que el IMC debe ser superior o igual a 30, y este sí ya nos hace la diferenciación de cómo dividirlo. Él lo divide en clases o en grados, correspondiente a la 1 de 30 a 34.9, la 2 de 35 a 39.9 y la 3 o severa con un IMC mayor a 40. Aquí la CDC dice, el IMC es una herramienta diagnóstica, pero no nos va a determinar fatness, que pues como introducción se vería como el porcentaje de grasa o de salud. La CDC recomienda que aparte del IMC nosotros utilicemos otros métodos como puede ser pie de cutano, la bioimpedancia, peso bajo el agua u otras medidas para saber pues el grado de obesidad que presenta. La Asociación Canadiense utiliza los mismos criterios y la misma clasificación que la CDC, pero igual dice que el IMC no es una buena herramienta para determinar las complicaciones que el tejido adiposo nos puede ocasionar, lo que ya el doctor Garnica comentaba también en la plática de síndrome metabólico, por lo que estas guías dicen que tenemos que utilizar la circunferencia abdominal porque nos va a dar un riesgo, nos va a ayudar a determinar riesgo relacionado a los eventos cardiovasculares, pero no nos va a funcionar como predictor del tejido adiposo visceral. Entonces, para las guías canadienses es el uso del IMC más la circunferencia abdominal. También están las guías europeas, que estos los criterios que utilizan son los mismos que la OMS, y aquí sí incluye la circunferencia abdominal, en la cual considera más de 94 centímetros en hombres y más de 80 centímetros en mujeres no embarazadas. La OMS para 2016 decía que en el mundo había 1.900 millones de adultos con un IMC mayor a 25, de los cuales 650 millones tenían un IMC mayor a 30. Esto quiere decir que a nivel mundial el 39% de los adultos tenían sobrepeso. El World Obesity Atlas, que es una iniciativa del World Obesity Task Force, creo que así se llama, no recuerdo bien las siglas, lo que está haciendo es justo hacer unas predicciones de las cifras de obesidad que vamos a tener nosotros para el 2030, en el cual dicen que para el 2030 una de cada 5 mujeres y uno de cada 7 hombres va a tener obesidad, lo que va a equivaler a que 1 billón de personas a nivel mundial va a presentar obesidad. Esto es más o menos nada más para ver cómo ha ido en aumento justo desde 2010 hasta pues nuestras fechas actuales 2020 y lo que esperan en el 2030. La obesidad, por ejemplo, el porcentaje en el 2010 en todos los adultos de obesidad clase 1, clase 2 con un IMC mayor a 30 era del 11%. En el 2020 subió al 15% y se espera que para el 2030 suba hasta el 18%. Para las clases 2 y 3 con un IMC mayor a 35, el 3% lo presentaba y se espera que para el 2030 este porcentaje suba incluso hasta el 6%. Y ya para obesidad severa con un IMC mayor a 40, solo el 1% lo presentaba y se espera que se multiplique. Aquí en estas, pues esta es nada más la referencia, pero aquí este es, a nivel mundial se puede observar en azul cómo va aumentando,
pero lo que corresponde a los países americanos, incluyendo México, se puede observar cómo de por sí ya es alta y cómo se espera que suba de un 30 a un 40% de la población. Este es en el caso de mujeres, perdón, y pues no es muy diferente en el caso de hombres. Para el 2030, el top 20 de países con obesidad, podemos observar que México se encuentra en quinto lugar, entonces es algo que nosotros tenemos que preocuparnos porque pues para el 2030 vamos a tener muchísimos pacientes obesos en México. Las estadísticas de México como tal, esta es de la ENSANUD 2018, en la cual dicen que el porcentaje de adultos de 20 años o más con sobrepeso y obesidad es del 75.2%. O sea, esto quiere decir que prácticamente 2 de 3 personas van a tener sobrepeso o obesidad. Y pues podemos ver cómo el sobrepeso lo marcan en un azul mayor, pareciera ser mayor en poblaciones tanto en hombres, pareciera ser mayor el sobrepeso en el 2012, cosa que se mantiene para el 2018, y en las mujeres igual el sobrepeso parecía ser menor incluso que la obesidad y se mantienen con las mismas características para el 2018. Ya para el ENSANUD 2020 igual se permanecen las cifras en las cuales observamos que pues el sobrepeso, la obesidad grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3, pues continúan siendo un gran problema en nuestra población mexicana, tanto en hombres como en mujeres. Este es sobre todo más que nada es una gráfica que lo divide por regiones, en las cuales podemos observar que en los países, por ejemplo, en la Ciudad de México hay muchísimo más sobrepeso que obesidad, lo cual cambia en los estados que se encuentran en el Pacífico Norte, en los cuales el sobrepeso es menor y la obesidad tiende a ser mayor. Aquí igual podemos ver cómo ha cambiado la tendencia. Podemos observar que se tenía en el 2000 un porcentaje de 41.3 de sobrepeso y solamente 19.4 de obesidad, pero como esto pareciera que permanece el sobrepeso, pero que lo que ha aumentado es la obesidad hasta el 31.5%. ¿Qué también ha pasado en los últimos años del COVID-19? Pues se podía observar que los pacientes que tenían peor pronóstico, que tenían peor desenlace, eran aquellos que tenían un IMC por arriba de 25. El World Obesity Atlas dice que la mortalidad asociada a COVID fue 10 veces mayor en países donde su población, más del 50%, tenía sobrepeso. Ellos estiman que si el sobrepeso en estos países no rebasara el 50% de su población, la cifra se pudo disminuir en 3 millones de los 5.5 millones de pacientes muertos hasta enero de 2022. O sea, probablemente hubiera solamente habido 2.5 millones de muertos a nivel mundial si no hubiera habido tanta cantidad de sobrepeso. La CDC también dice que la obesidad aumenta el riesgo de COVID grave, la obesidad triplica el riesgo de hospitalización, ingreso a la unidad de cuidados intensivos y la necesidad de ventilación mecánica por COVID-19. Respecto a lo que teníamos que complementar de la obesidad, la antropometría de la obesidad, el IMC, pues todos sabemos calcularlo perfectamente. Vamos a hacer una división entre el peso por la estatura al cuadrado o estatura por estatura, lo cual nos va a determinar el IMC. Esta unidad va a ser medida en kilogramos por metros cuadrados. Aquí esta, pues más que nada porque estaba bonita la imagen. Todavía no hay ningún organismo que establezca la obesidad grado 4. Todos se quedan principalmente hasta la obesidad severa o obesidad grado 3 con un IMC mayor a 40. Esta clasificación la da el Dr. Garrow en 1981 y desde ese entonces ha sido utilizada mundialmente para poder clasificar la obesidad. ¿Cuáles son las ventajas del IMC? Ya lo mencionaba la OMS, tiene una simplicidad de cálculo. Esto nos puede orientar o puede ser un reflejo de las condiciones de alimentación, sobre todo en una población, ¿no? Más que nada considerando los factores sociales o los factores pues, culturales de la alimentación, y que también, ya lo mencionaba la OMS, no hace una distinción entre hombres y mujeres como algunas clasificaciones que consideran. Para mujeres es este porcentaje y para hombres es otro. No, aquí son las mismas cantidades o las mismas cifras para ambos sexos. ¿Cuáles son las desventajas? Nosotros no podemos distinguir la masa magra de la masa grasa. O sea, ¿esto qué quiere decir? Probablemente si a un fisicoculturista yo lo peso, me va a dar un IMC muy alto, pero no corresponde a obesidad porque su porcentaje de masa muscular es muchísimo mayor que el porcentaje de masa grasa.
Aquí hay evidencia de que puedo yo tener un IMC normal, pero la grasa periabdominal, que era la que habíamos concluido que tenía un riesgo cardiovascular o que representaba mayor riesgo cardiovascular, puede ser la necesaria para de verdad ser un factor de riesgo. También que pues no detecta el caso de que haya un alto porcentaje de grasa corporal. ¿Podría ver ventaja del índice de masa corporal? Ok, ¿qué más? No distingue masa magra, y efectivamente un fisiculturista podría tener un rango de obesidad. Pero más allá de eso, ¿qué otra desventaja podría ser? También, o sea, hacer la medición de peso y talla puede tener cierta variabilidad, que haya una estandarización entre el método para hacer la medición de peso y talla. Si eso pasa, muy frecuentemente lo mides, es que me pidió la enfermera y dijo que estaba más alta, y me quita los zapatos y se enoja, y es una empresa que me trabaja, ¿no? Entonces, bueno. Y la asociación, o sea, porque no establece la asociación con las comunidades, como en comparación de una asociación. Además, más o menos, estás acercando a lo que llegar. Creo que la limitación que tiene el índice de masa corporal es que no les permite decidir cómo abordar y mucho menos cómo tratar al paciente con obesidad. Realmente es una herramienta muy común, les podría decir que la más utilizada, y que a pesar de todo, todas las estrategias que se han hecho, ustedes pueden ver los números en México, vamos para arriba. Realmente estamos fracasando como país a tratar de minimizar esto. Y aunque hemos trabajado políticas para tratar de frenar esto, creo, y se han visto, por ejemplo, las estrategias del etiquetado, finalmente, cuando se llegó a la discusión, en esa discusión estaban algunos expertos, realmente, el doctor Barquera era quien estaba mucho empujando esa parte, y son medidas de bajo impacto que creo que no van a tener tanto resultado. Es válido utilizarlo. Se han hecho estrategias para que esté el nutriólogo en los centros de salud con memes, pero vamos para arriba. Entonces, esto nos lleva a cuestionar si nuestra herramienta de índice de masa corporal debe de ser la que utilicemos para decidir la evaluación clínica y la evaluación del tratamiento. La realidad es que ahí se queda muy corto, porque nada me permite decir es obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3, y hasta ahí nada más. Realmente es muy poco lo que nos puede decir cómo abordar a este paciente y a dónde dictar. Y ahorita, digamos que el deadline de toda la universidad da mucho al manejo de la conducta alimentaria, y es ahí donde debemos de tener. No sé si vas a presentar la evaluación de Edmundo. Sí. ¿Okay? Y esa parece ser una mejor herramienta para hacer la evaluación. En teoría, a todo paciente que nos llegue con necesidad, tenemos que hacer esta evaluación del carbono. ¿Sí? El índice de masa corporal es muy importante decidir cómo abordar y cómo tratar. Edmundo me puede dar una mejor base para tomar estas decisiones. Otro tipo que habían utilizado era el índice de cintura-cadera, el cual hacía una relación entre la circunferencia de la cintura con la circunferencia de cadera. Pues hubo un tiempo en el que lo trataron de impulsar mucho. El problema es que justo, por ejemplo, en las mujeres pasaba mucho el caso de que no correspondía al acúmulo de grasa que nosotras tendemos a tener a nivel de las caderas con la circunferencia de la cintura, lo cual podía dar un resultado erróneo, entonces no se considera como tal un indicador de obesidad. Ese sí pasó a la moda, o sea, realmente no se pudo dar. Y mucho era, si ustedes se fijan en las mujeres de la costa, tienen una cadera mucho mayor, entonces no es un buen predictor, ¿no? ¿Sí?
y se vio que incluso con relaciones de estrógenos, pues mientras tenían actividad estrogénica, al final del día el riesgo cardiovascular era menor. Pero una vez que se caía, que llegaba el cese de la función ovárica, este riesgo no se igualaba, sino se incrementaba. Entonces, no es un buen parámetro, actualmente ha quedado en desuso. Entonces, ahora sí, lo que las guías, bueno, algunas de las guías como la canadiense, la CDC y las europeas marcan es la circunferencia de la cintura. Esta fue comenzada a popularizarse en 1995 por el doctor Lean. Esta nos ayuda a, sobre todo, estandarizar o marcar la obesidad central y también es utilizada para definir síndrome metabólico, lo que ya veíamos en clases anteriores. El problema es que sí, nosotros tenemos que diferenciar entre hombres y mujeres, para lo cual en hombres se va a considerar normal menos de 94 y en mujeres menos de 80. Ya esto como tal todavía no está estandarizado, cuándo va a ser como preocupante o así, o todavía no está clasificado, pero sí, sí es importante que nosotros sepamos o que siempre cuando nosotros recibamos un paciente en nuestra exploración física incluir esto, porque es lo que más se va a relacionar con el factor de riesgo cardiovascular. ¿Cómo tomamos nosotros la circunferencia de la cintura? El National Institute of Health de Estados Unidos marca que encima de las crestas ilíacas es lo que debe de corresponder, pero esto causó mucha pues, duda o exacto. Hay diferentes organismos que dicen, o sea, ok, las crestas ilíacas, pues en teoría aunque estén obesos se pueden palpar y podemos nosotros hacer la medición, pero para que no hubiera tantas dificultades, lo que hicieron es que hay 4 sitios anatómicos que son considerados como correctos. El primero va a ser inmediatamente debajo de las costillas inferiores, es decir, nosotros palpamos las costillas inferiores y ahí colocamos nuestra cinta métrica. El segundo es en la parte más estrecha de la cintura, por ejemplo, este video es lo que marca. Nosotros vamos a ubicar la parte más estrecha de nuestra cintura, que correspondería aquí a donde nosotros hace el pliegue, digo, ojalá a todos se les pudiera ver el pliegue, y lo que vamos a hacer es que a 2 centímetros del ombligo es donde vamos a colocar nuestra cinta métrica. Otro punto es en el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca, simplemente ahí calculamos más o menos en dónde esté la mitad y ahí medimos la cintura, esa podría ser otro. Y la que marca la National Institute of Health, que es inmediatamente arriba de las crestas ilíacas. No sé usted, doctor, cuál considera que es. Esta práctica nada más hay que cuidar mucho la respiración del paciente. Pides que inhale y después que exhale, cuando está exhalando es cuando mides, no cuando está inhalando, como estrategia adicional. Pero que salte todo. Así es. Y no cuando está inhalando. Y Esa también, aplica nada más para los médicos. y también a veces entre mayores el perímetro abdominal es como más difícil colocar la cinta en una situación como perpendicular al cuerpo, porque obviamente se va a estar. Eso es otra cosa, es decir, regresa. ¿Por qué no me quedaría con esta? Porque esto sirve para el que no está muy gordito. Pero me van a ver los gorditos que llegan a la clínica de obesidad con índice de 57 y el ombligo casi les llega a las rodillas. ¿Cuándo será 2 centímetros arriba del ombligo? Entonces, pues, va a estar muy abajo. De verdad que llegan con una obesidad, pero bien cañona. Pues esta técnica probablemente siempre está muy gordito, pero si el ombligo está prácticamente bajo, eso no, utiliza la otra. ¿Sí? Habrá necesidad de medirlo, como que. El borde alrededor de la costilla, en medio, y ahí lo pasas. Y la verdad es que el ombligo no queda como a 10 centímetros. ¿Sí? Datos importantes de la circunferencia de cintura es que por cada 5 centímetros que se encuentre arriba de normal, dependiendo si es hombre o mujer,
se aumenta el riesgo 17% de muerte súbita para hombres y 13% para mujeres. La circunferencia abdominal es el mejor predictor de riesgo en enfermedades cardiovasculares que el IMC. Niveles de cortes no han sido especificados en población latinoamericana. Ese es un pequeño problema porque esto sobre todo está, o sea, a proporciones europeas, en donde las personas son muy altas y pues tal vez no son tan gorditas, están calculados sobre todo la circunferencia en esta población, y en la población latinoamericana que tendemos a ser de menor estatura no ha sido establecido todavía, pero pues aún así se consideran los mismos centímetros. Lo que habíamos comentado, ¿no? Los estudios de seguridad o de desenlace se hicieron con 95 centímetros para los hombres, ¿no? Entonces 88 para las mujeres. La realidad es que no tenemos para la población mexicana ese estudio para poder decir, pues va a ser 90, 80, 94, no lo tenemos así como desenlace. Entonces, ok, correlaciona con esto, pero de manera arbitraria lo bajaron a lo que nosotros denominamos para la raza que somos, ¿no? Entonces, un poco arbitrario, pero sí tiene buena correlación con los estudios que hemos visto. Y aquí es lo que ya asociado al IMC, el diagnóstico de obesidad se puede hacer como con mayor certeza de, ok, tiene una circunferencia de cintura elevada y un IMC elevado, pues sí es obesidad y no tal vez otra alteración. ¿Qué otros métodos? Que pues estos no tenemos como tanto accesible, la impedancia eléctrica, esta se va a hacer una relación que hay entre las propiedades eléctricas del organismo, la composición corporal de los diferentes tejidos y el agua total del cuerpo. En este lo que mide es el agua corporal total, la masa libre de grasa o la masa muscular y la masa grasa. Entonces, con esto podemos, pues, más que nada, clasificar al paciente que tiene un IMC elevado y saber si es plenamente obesidad. Otro que también mencionaba la CDC, los pliegues cutáneos, no vamos a hacer pues, tanto hincapié. Sí, pero flaquito, pero no hay un paciente obeso. Traté de buscar videos y todos súper flaquitos. Y yo, últimamente, o bueno, a partir de hace unos años, han tratado de establecer fenotipos de la obesidad, los cuales los marcan tanto fenotipos físicos como fenotipos de comportamiento. En el caso de los fenotipos físicos, tenemos el primero que es respecto a la distribución del tejido graso, en el cual se va a distinguir en androide ginecoide, o el androide lo van a marcar como cuerpo de manzana, en el cual la obesidad se va a encontrar a nivel central, lo que correspondería al abdomen, a la espalda y el vientre. En relación a la distribución del tejido ginecoide, que pues es principalmente las mujeres, es en forma de pera, donde el tejido graso se distribuye en la cadera, los muslos y las piernas, ¿no? Además al nivel inferior. En el caso de la distribución de manzana o Apple, como lo manejan los americanos, es la que más se relaciona con un riesgo cardiovascular. Lo que ya comentábamos de la importancia de medir la circunferencia abdominal. Está la obesidad sarcopénica, que también ayer hablamos un poquito, en el cual hay una falta de masa muscular. Este se presenta principalmente en pacientes adultos mayores y se ha estudiado que aproximadamente el 20% de los adultos mayores lo presenta. Esto se caracteriza en pacientes que tienen un IMC elevado, pero un bajo porcentaje de masa muscular. La causa de esto es que pues, el paciente adulto mayor presenta una disminución del gasto energético porque pues, tiene una disminución en la actividad física. También hay una disminución en el consumo proteico, sobre todo lo que hablábamos ayer también de ver las piezas dentales y todo, porque probablemente están disminuyendo su alimentación y sobre todo el consumo de proteínas o de carnes que aportan esta parte. Uso de sustancias el uso de insulinas puede favorecer, pudiera ser el uso de esteroides y pues sobre todo el deterioro fisiológico y favorece la acumulación de grasa.
antes de entender los fenotipos de comportamiento, es importante entender un poco la fisiología de la alimentación, en el cual, si nosotros recordamos, la alimentación tiene 3 fases. Una fase cefálica, en la cual solamente con ver, oler o probar el alimento se activa una respuesta a través del nervio vago por el sistema parasimpático, el cual nos induce a la producción tanto de pepsina, ácido y de otros factores estimuladores. Una fase gástrica, en el cual pues ya también hay mucha liberación de neurotransmisores, y la fase intestinal, que involucra tanto mecanismos nerviosos como mecanismos hormonales. O sea, no es importante tanto enfocarnos en esto, pero la principal complicación se va a encontrar en la fase cefálica, en el fenotipo de comportamiento, en el simplemente el hecho de comer, de ver los alimentos, oler los alimentos o probarlos. Ya en la fase gástrica y todo, pues podemos ver la secreción tanto hormonal, como puede ser de la grelina, de la gastrina, de la insulina, del glucagón y de otras tanto hormonas como enzimas que pues ayudan a todo este proceso, en el que también se puede, sobre todo a este nivel, perpetuar la obesidad, ¿no? O sea, perpetuar este comportamiento de obesidad. El primer fenotipo de comportamiento son los cravings o los antojos, en el cual el consumo de calorías va a liberar dopamina, y esta dopamina lo que va a ocasionar en el paciente es una sensación de recompensa. Este es el típico paciente que va a decir que pues que siente ansiedad o siente tristeza y empieza a comer y que no puede detenerse. ¿Okay? Entonces, también es considerado un fenotipo de la obesidad. Otro es binge, que no encontré como tal una traducción al español, en el cual son pacientes que tienen un consumo de grandes cantidades de alimentos en un periodo corto de tiempo. O sea, que en 2 horas el paciente se puede comer 3 pizzas él solo. Las características que tienen es que estos pacientes comen mucho más rápido de lo normal, comen hasta que se sientan plenamente satisfechos, o sea, no como que ya su cuerpo diga ya es suficiente, sino que de verdad ellos ya no puedan más, casi hasta vomitar. Comen una gran cantidad de alimentos aunque no tengan hambre, y suelen comer solos por la vergüenza de que otras personas vean que coman tanto, y también se sienten enojados después de comer por la cantidad de comida que comieron. Esto debe presentarlo al menos una vez a la semana durante 3 meses. ¿De los fenotipos? No. Ok, la etiología, pues la OMS dice que es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las calorías gastadas. La OMS dice que pues, ha sido porque a nivel mundial ha habido un aumento en el consumo de alimentos con alto contenido calórico y graso, y que ha habido una disminución en la actividad física. La OCDE es lo mismo, que es la comida, la actividad física, el sueño, pero ellos involucran los determinantes sociales de la salud, que son las condiciones de vida, las condiciones de trabajo y las condiciones recreativas. También abarca la genética, enfermedades metabólicas y medicamentos. Las guías europeas, lo mismo, una dieta de alta densidad, un aumento en las porciones que ingerimos, una disminución en la actividad física, pero aquí marcan otros mecanismos un poco más fisiopatológicos, en donde hay una hipertrofia e hiperplasia de los adipocitos, una inflamación crónica, secreción de adipoquinasas, y que también, pues la obesidad, lo mencionaba Dianita en la clase de síndrome metabólico, pues también tiene un componente en que es un termogénesis, ¿no? Que el cuerpo tiene que adaptarse pues a cambios de temperatura. En la genética, el riesgo de padecer obesidad extrema con un IMC mayor a 45 es 7 veces mayor cuando uno de los padres es obeso. Hay diversos estudios en los que dicen que el índice de heredabilidad de la obesidad va del 20 hasta el 80%. Se han aislado varios tipos de genes, pero el gen FTO ha sido uno que ha estado asociado mucho a la ganancia progresiva de peso en sujetos donde este está sobreexpresado. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver una pintura de Fernando Botero, el cual ha sido pues justamente famoso por retratar a personas con obesidad. La microbiota, esto, doctora, no vaya a matarme. La doctora expuso muy padre en el curso justo todo este tema de microbiota, entonces cuando les den acceso vean su plática, pero ahorita, por favor, no se enojen. La microbiota se asocia a la resistencia a la insulina y al aumento del peso corporal, esto mediada principalmente por procesos inflamatorios crónicos. Los pacientes obesos tienen mayor proporción de bacterias gram negativas del miembro filo, que son los bacteroidetes, y menor proporción de firmicutes, que son gram positivos. Aquí, esto se dieron cuenta porque pues, en laboratorio
hicieron unos ratoncitos, pues estaban los ratoncitos delgados y otros obesos, en el cual se dieron cuenta que los ratoncitos obesos que contenían los bacteroidetes tenían 47% más tejido adiposo que aquellos que no tenían esas bacterias. Perdón, los ratoncitos delgados no estaban, ¿cómo se llama? Alterados genéticamente para no tener ningún tipo de biota a nivel intestinal, y los gorditos pues eran ratones gorditos normales. Y se dieron cuenta que los gorditos tenían 47% más tejido adiposo. Esto se debe a que el lipopolisacárido que se encuentra en las membranas gram negativas, también se encuentran en los ácidos grasos saturados, van a actuar como ligando en los receptores Toll-like 4 y Toll-like 2, lo que va a hacer que se liberen una gran cantidad de citoquinas inflamatorias, como lo es el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 6 y otras citoquinas proinflamatorias, que también nos van a ayudar tanto a que se mantenga este proceso inflamatorio crónico como una resistencia a la insulina. Esto es el eje microbiota intestino-cerebro, el cual comprende muchos, de hecho, pues se ha relacionado tanto a depresión, Parkinson, otras enfermedades neurológicas, por lo cual no es importante, o bueno, no vamos a hacer tanta aquí hincapié, pero sí se ha visto que la microbiota puede liberar factores que estimulen este mismo eje, causando otras enfermedades, ¿no? Entonces, la obesidad puede perpetuar que existan estas enfermedades que se encuentran aquí, como pueden ser la depresión, la ansiedad, el estrés, la esquizofrenia, el autismo. Entonces, importante también esta parte de la microbiota. Digo, para mayor información, vean la plática de la doctora Karen. También los cambios de la alimentación y la actividad física, que actualmente hay un aumento en el consumo de alimentos de origen animal, hay un aumento en el consumo de refrescos o bebidas carbonatadas, la alimentación ya suele ser fuera de casa, es más común que tengamos acceso a comidas rápidas o a comidas pues altamente calóricas fuera, y también en la actividad física lo que se ha visto es que pues antes nosotros utilizábamos más bicicleta o caminábamos hacia nuestro destino, ahorita se utiliza tanto el transporte público como los coches para poder desplazarnos, lo cual ha disminuido la actividad física. El problema de la obesidad es que al final de cuentas se convierte en una bomba de tiempo en el cual tiene implicaciones a nivel metabólico, a nivel inflamatorio, a nivel degenerativo, a nivel estructural, puede estar relacionado con neoplasias y también tiene un factor psicológico. Si nosotros nos vamos a nivel metabólico, esta imagen me gustó mucho, pues está hiperlipidemia, dislipidemia, la hipertensión, insuficiencia cardíaca, diabetes tipo 2, y en las mujeres anormalidades menstruales, síndrome de ovario poliquístico. A nivel inflamatorio puede estar relacionado con asma, osteoartritis, degenerativo, pues todos los pacientes gorditos se quejan de un dolor crónico en las rodillas, lo cual también puede favorecer que pues, los pacientes tengan que estar ya politratados y que después se creen más complicaciones, ¿no? Igualmente lo fisiológico, la depresión y desórdenes alimentarios, pues por lo mismo que ocasiona la presión social o el simple hecho de la obesidad, lo que causan los pacientes. Sobre el manejo, estas son las guías canadienses en el cual ellos esquematizan cómo deberíamos nosotros tratar de abordar la obesidad. Y lo primero que ellos marcan es pedirle permiso al paciente, ¿no? Y esto es lo que últimamente también vemos en las campañas de body shaming y todo eso, que es, ok, tal vez el paciente lo primero es preguntarle si sí quiere hacer un cambio en su vida, porque si no, de todos modos, el paciente no se va a acoplar a su nuevo estilo de vida, ¿no? Entonces, estaría bien que nosotros platicáramos acerca del sobrepeso o de la obesidad que presentas y sobre todo aquí mostrar compasión y empatía con el paciente, ¿no? ¿Para qué? Para que la relación médico-paciente tenga una fortaleza. Lo segundo es hacer hincapié en su historia, el por qué presenta la obesidad, si tiene algún patrón patológico en el que consuma mayor cantidad de alimentos nada más porque le da ansiedad o algo similar. Y aquí es cuando esta guía marca que utilicemos el sistema que mencionó el doctor, que es el Edmond, que es para estadificar la obesidad, el cual podemos observar aquí. Lo divide en estadio 0, estadio 1, estadio 2 y estadio 3, estadio 4, en el cual, basándonos tanto en los factores médicos o las otras patologías médicas, los aspectos mentales
o psicológicos y el aspecto funcional, nosotros podemos clasificar la obesidad de nuestro paciente. A nivel médico podemos ver que tenga alguna comorbilidad o que ahí tenga tal vez datos de resistencia a la insulina o que ya tenga elevaciones de la presión arterial, pues lo vamos marcando en esto y también tanto a nivel psicológico como a nivel funcional, ¿no? Ya la obesidad, por ejemplo, que los pacientes ni siquiera se pueden mover o que es necesario que los muevan en silla de ruedas, pues podría ubicarse aquí a este nivel de severidad. Este es súper importante, creo que es algo que tenemos que utilizar más, la escala de punto. Efectivamente utiliza 3 áreas. La primera es el área médica, el área psicológico-mental y el área funcional. Y quisiera ponerles un ejemplo para que lo vayan siguiendo y ustedes me digan qué Edmonton encontrarían en cada uno de estos. Imagínense, llega una mujer de 36 años y otra de 36 años. Las dos tienen 36 años. Las dos tienen un índice de masa corporal de 36.3. Entonces, hasta ahí tiene una obesidad grado 2, ¿no? Pero eso no me dice, por eso les decía, no me dice, pues, qué es lo que tengo que hacer. En el primer caso, la paciente viene con una glucosa de 110, tiene los lípidos en 200, triglicéridos en 230, el colesterol total lo tiene en 210, su presión arterial está en 135 sobre 82 y pues ella se dedica como antecedentes de importancia, viene de una familia que metabólicamente no es sana. Ella se dedica a la cocina y el problema son sus horarios de comer, tiene que probar todo lo que para y pues quiere bajar de peso. El segundo caso, 36.3, es una paciente que notó que ella era delgada, que después de los 2 embarazos que tuvo empezó a ganar peso. Aparentemente cayó en una depresión muy importante. Después resulta que su esposo fue infiel y ahorita pues, ya quiere cambiar de modelo y está en una depresión muy importante la señora. Ha tenido intento de suicidio en una ocasión. Está muy deprimida la señora y cree que el marido la está dejando porque ha subido mucho peso. Dentro de las historias, de la historia familiar, viene de una familia sana, no hay papá ni mamá con diabetes, realmente ella era una mujer que hacía ejercicio, se cuidaba mucho. ¿Cuál sería el Edmonton de la primera y del segundo de los que Sí, uno de los se clasifica de por Tiene cada que ser uno. cada ítem, ¿no? Como Sí, médico cada ítem. 2, Ah, pues mental 2. es médico 2. ¿Cuál? ¿Caso 1? Médico 2, mental 1. Tal vez. ¿Por qué 2? ¿Por qué Edmonton 2? La parte del 3 y el 4. Tiene hipertensión, ¿no? Tiene hipertensión. Okay. Vamos a avanzar los criterios del AFA, entonces hipertensión. Okay. Pero ahí entra como un factor todavía de riesgo, ¿no? O sea, si tú ya tuvieras, por ejemplo, diabetes, bueno, la hipertensión, por eso ya se enoja. Entonces, un endontología, ya lo definimos bien. ¿Mental? Se puede interrogar, ¿no? Probablemente ha tenido ansiedad, la señora no, dice que no, ella tiene que comer y su problema es que no tiene ganas de comer y cuando come le da mucho. ¿Ok? ¿Y funciona? Vamos a decir que tiene dolor en las rodillas, por supuesto. 1. El caso 2. Es uno, porque es Porque no tiene como sobre los. pero tiene que ver la de 4. Mentales es 4.
funciona. O sea, eso es un reto muy interesante. Ese te dice, ahorita no puedo iniciar. Yo tengo que mandar a la psiquiatría. Es urgente que se va a hacer. Entonces, si nosotros identificamos esto, me va a decidir, me va a ayudar a tomar decisiones sobre el abordaje y el manejo, ¿no? Probablemente se pueda beneficiar mucho de un inhibidor de recaptura de serotonina con la terapia, vamos, y nos va a ayudar mucho. Entonces, por eso creo que las canadienses también, porque el problema es que ahora nos estamos enfrentando a una corriente con estos youtubers que cada vez yo creo que no sé por qué lo seguimos, pero al final del día lo que quiero comentar es que está romanceando la obesidad. Acéptate como eres, no pasa nada, no te dejes ir por los estigmas, si tú estás gordita, estás bonita, no, estás enfermo. Tenemos que entender que la obesidad es una enfermedad y algo bien importante, que es una enfermedad crónica. Entonces, si regresas al anterior, aquí es muy importante que ustedes soliciten permiso. Es muy frecuente que nos llegue a nuestra consulta pacientes porque les duele la cadera, la columna, las rodillas. Y cuando ves, tiene un índice de masa corporal de 38, de 39. Entonces es importante que nosotros digamos, mira, el peso que usted tiene una obesidad grado 2 y muy probablemente esto esté influyendo en los síntomas que usted tiene. Quiere que abordemos esto. Esto es bien importante, porque si usted lo suelta, porque es la obesidad, por gorda, porque no hace ejercicio, por estar así, pues el paciente se va a prender y no va a hacer ese engage con el médico. Entonces, el tema de la obesidad hay que ser muy cautelosos, lo ponen en ese escenario. Créanme que todas las estrategias que hemos utilizado a lo largo de todos estos años, al menos en México, no nos ha ido muy bien. Tenemos que cambiar, nosotros como médicos. Entonces, eso es muy importante. La historia también. La historia tiene que empezar desde la infancia. Preguntas claves, identificar en qué momento notó la ganancia de peso, cuál fue su peso más grande, y lo van viendo, ¿no? La mujer, que es la que más busca atención, pero que la mujer, que el hombre no busca atención. Debe de estar con atención, con infarto, con falla cardíaca, dolor de rodillas muy fuerte para que vaya, pero que la causa sea la obesidad para buscar atención, no, la mujer sí. La mujer sí busca atención por esto. Entonces, tenemos que ir haciendo esta historia clínica de decir en qué momento tuvo su peso más alto. No, pues a los 25 años. ¿Y luego qué pasó? Pues me metí a una de estas dietas milagros y logré bajar mucho. Pero después me propusieron matrimonios y bajé todavía más. Pero ya, ese es el punto más, vean la historia. Eventos. El matrimonio es cuando la mujer está más delgada, ¿eh? Y tómenle foto, porque de ahí ya no va a llegar, ya no la van a volver a ver ahí. De ahí va a empezar a subir. Todos esos datos son importantes. El nacimiento del bebé, alguna muerte, alguna pérdida, todo eso es muy importante que nosotros lo vayamos viendo. Insisto, en el nombre es más complejo. No, claro, pues cuando tomamos mucha cerveza, y ahí no vas a sacar los cortes. Evidentemente esto es muy importante. Y finalmente, bueno, es importante pasar al paso en donde vas a hacer aconsejar una orientación sobre los posibles manejos. Ahorita, lo ideal es hacer clínicas de obesidad, que estén certificadas. Y esos procesos de certificación requieren que tú tengas infraestructura y tu médico. Entonces, alguien que debe de estar mucho sería la nutrióloga, quizá la psicóloga, si pueden tener un psiquiatra sería lo ideal. Y obviamente el médico, en este caso, pues el medicina interna, patología, o el médico de primer contacto, y de esta manera trabajar en equipo. No todos van a psiquiatría, no todos van a psicología.
pero hay que identificar a aquellos que sí tengan algún trastorno de conducta alimentaria. Aquí viene la pregunta. ¿Ustedes cómo pueden identificar un trastorno de conducta alimentaria? ¿Cómo lo definen? El atracón. ¿Y cómo definen el atracón? Están los criterios de nutrición que haga más de 3 veces a la semana, creo, en donde coma fuera como de lo normal, y de ahí fueron criterios, creo que es que coma aún después de sentirse lleno, que coma y se sienta culpable. O sea, miren, Efectivamente, este es el primero, o sea, 3. Si ustedes ven que ese paciente, puedes tenerlo desde 1, ¿no? Que sea uno muy leve, pero si, por ejemplo, y es común que llegue en la noche porque no tuvo tiempo de comer, abre el refrigerador y se da ese atracón, aguas. También esto es muy importante. Los cravings es algo importante identificar, porque ahora hay terapia que va para los cravings, ¿sí? Entonces, estos antojos, sistema mesolímbico que tiene mucho papel en los cravings, es importante identificarlo, ¿no? Entonces, la obesidad realmente es todo un reto, sí, cada vez se pone más complejo el manejo. Ahora que ya vamos a tener aprobaciones para adolescentes, ustedes se darán cuenta que el adolescente llega así, se sienta así, y la mamá dice, no, pues, a ver, cuéntame, tú me trajiste, ¿no? Yo no quiero. Entonces, créanme que tratar con los adolescentes, tema de obesidad es completamente difícil. Cada vez estamos viendo más esta situación. Y todavía hay mucha situación de restringir o tratar de evitar los tratamientos médicos en el área de la pediatría, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se dan un periodo bastante largo. Te dicen por lo menos 6 meses. Y aunque tú vayas viendo que ya vas en el cuarto mes y no ves nada, ellos dicen 6 meses. ¿Se me explicó? Entonces, nosotros en adultos tenemos muy claro cuándo estás fracasando el tratamiento. ¿Cuál es el criterio para definir que estás fracasando el tratamiento en el peso? ¿Cuánto por peso? En realidad, cuando tú ya estás implementando una estrategia, si tu paciente pierde menos del 2.5% en ese mes, aguas, ese paciente está fracasando. Tienes que reforzar, a lo mejor con terapia conductiva conductual. No tenemos que esperar. Ese de 6 meses es muy conservador. En realidad, si tú al siguiente mes, un paciente que pesa 100 kilos, llega al siguiente mes y bajó 2 kilos, no, ¿se me explicó? Entonces, es ahí cuando tú tienes que decir, aguas, tienes que reforzar más. Acuérdate que también, dependiendo del saco de la edad, si tienes un paciente de 150 kilos y utilizas el criterio de 5 kilos que a veces se ponen, te quedas muy corto. Entonces, esta técnica que recomienda, por ejemplo, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, de 2.5%, puede ser una herramienta para ir viendo tu performance. No me iría tanto de 6 meses. Créanme que en 3 meses ya el paciente se aburrió y es cuando empieza el mayor índice de deserción en las dietas. ¿Sí? A partir del 3er mes. ¿Alguien se ha... Sí, no, de verdad, hay gente que se pesa en la mañana, en la tarde, en la noche. Ayer me dio una paciente así, es que me peso casi todo el día, y no bajo. No van a bajar de entonces, entran en la ansiedad. y otra cosa, estar de acuerdo en las metas es fundamental. Créanme que, al menos yo en la consulta, siempre les doy los escenarios clínicos. Tratamiento nutricional, tratamiento farmacológico, dieta cetogénica, cirugía. Te los pongo sobre la mesa. A veces la gente, si no le fijas la posibilidad, una meta objetiva real, se va a frustrar.
Un paciente que pesa 100 kilos, le dices, en el mejor de los casos, con dieta 10%, 5 a 10%. Oiga, doctor, es que me estoy matando de hambre y apenas llevo 9 kilos. Oye, pues eso es lo que ya alcanzaste, te lo dije desde el inicio. Cuando hablamos del tratamiento farmacológico, no es raro que te diga, oiga, doctor, ¿y cuándo ya lo voy a suspender o cuánto tiempo lo voy a tomar? Espérame. ¿Qué pasa si a un paciente con diabetes que llega con 500, le pongo insulina y llega a mi consulta con 100, ya con 50 unidades? ¿Qué? ¿Le quitamos la insulina? No, a un paciente que es hipertenso, que le pongo un tratamiento combinado y llega a mi consulta en 125 sobre 75, quitan el tratamiento. Tenemos que empezar a enseñar a los pacientes que por ser una enfermedad crónica, en teoría el tratamiento tiene que mantenerse. Y a veces dice, ay, doctor, es que está muy caro. Y si lo quita, pues ya ve, no sirvió para subir. Usted interrumpió el tratamiento. Eso es algo que deben de ser muy reales, porque los tratamientos de obesidad, lamentablemente, en el camino, han salido muchísimos, muchísimos, y muchos han salido del mercado por cuestiones de seguridad. Y como ahorita tenemos muy poquitos para mantenimiento, está caro. Está caro el mercado. ¿Ok? Entonces, en el estilo de vida, los cambios van a ser dietas hipocalóricas. El ejercicio físico siempre debe ser asociado a una disminución en la ingesta calórica. Por sí solo va a disminuir 100 gramos a la semana del peso. Las recomendaciones es hacer de 150 a 200 minutos a la semana. En la modificación del estilo de vida es lo que debe haber tanto apoyo en la preparación de alimentos, un apoyo psicológico y un apoyo físico, o más bien un apoyo para saber qué ejercicios hacer. A ver, pásame una diapositiva. De ejercicio. Esto también es muy real. Nosotros decimos 150 minutos, pero deberán de ver a los pacientes que llegan en silla de ruedas 180 kilos. Y lo vas a decir, oye, quiero que hagas 150 minutos de ejercicio, que corras 30 minutos. El señor llega en silla de ruedas. O sea, eso es algo que tenemos que ver. Entonces, algunas recomendaciones que hemos visto es que cuando comes dietas restrictivas, al inicio no das luego el ejercicio, porque también estimula el apetito. Y en estos pacientes seguramente van a tener una sarcopenia bien cañón, en donde también el índice de masa corporal se queda muy corto. Y es por eso que requerimos esta imperancia. No sé si vas a hablar de imperancia para criterios de obesidad y músculo normalidad. Sí sería bueno que lo pusieras. Ok. Sí, porque Todo lo que para la muerte de grasa, de músculo. O sea, de cuando, agua. pero es que, de cómo se saca, ¿no? O sea, de que se mide el porcentaje de agua y el porcentaje de grasa y lo resta y saca el porcentaje de... O sea, los ¿Eso? valores de normalidad. Ok, sí. Sí, valores de normalidad para poder definir. Entonces, en esos pacientes muchas veces hacer actividad física con algunos movimientos de resistencia puede ayudar a que durante la dieta restrictiva no pierdan más músculo. Eso es algo muy importante. Entonces, tenemos que individualizar todas estas recomendaciones. Creo que no siempre se puede dar de primera línea los 150 a 200 minutos a la semana. Bueno, el National Institute of Health dice que sobre la alimentación, en caso de sobrepeso, obesidad grado 1 o 2, o que tenga solamente 2 factores de riesgo cardiovascular, debe disminuir su consumo en 500 calorías al día. La obesidad grado 2 o grado 3, la reducción debe ser de 500 a 1000 calorías diarias. La reducción de 500 calorías al día nos va a proporcionar que la reducción de peso esperada sea de 0.5 kilos o 500 gramos a la semana. ¿Cómo podemos nosotros calcular el requerimiento calórico? Ellos recomiendan la ecuación de Harris-Benedict, que para hombres y para mujeres pues sería esto. Y Doc, ¿son como las dietas y eso que mencionas? ¿O le hagan para una? Sí, si quieres, para mañana.
¿Cuál es eso? Sí. Yo creo que este tema es al que todos deberíamos entrarle. Crean que nos Que están... somos campeones de la ciudad. Y más en los niños. Sí, sería una Que bomba. los niños están metidos en el celular, en la televisión, y más con la pandemia. La verdad es que sí. Creo que este tema está muy bonito, ¿eh? Porque así cuando, o sea, los que están, o sea, que no pueden cobrar por el peso, ¿qué ejercicio pueden hacer? Esto es hacer repeticiones, o sea, puedes de unas mascotillas, ¿sí? Que esté haciendo unas vainas, ¿sí? Y que empiece a hacer repeticiones. Hay unas bicis que no las haces. Si quieres, les doy hasta en Amazon. Mira, esto es algo que hemos discutido. Cuando uno ve el estándar of care de este del otro año, te dice, para prevenir la progresión a diabetes, cambios en el estilo de vida, actividad física y todo eso. Pero te dice, siguiendo el programa entonces, la verdad es que no lo hacemos así, ¿eh? O sea, el médico ahorita dice, doctor, ¿qué ejercicios? Tenemos que hacerle de todo. Idealmente sería tener en tu equipo un médico de deporte, ¿no? O sea, eso sería lo ideal. Es una parte del psicólogo. O sea, si se van a dedicar a la obesidad, tienen que trabajar con equipo, tienen que tener un buen equipo. Y Es el problema aquí. Ya está. Reducir, no, reducir en su consumo que ajá. No. O sea, reducir. Llevaste lo de obesidad y dejas que se Que le han sido poquitas veces y sí me